voy a hacer la presentación del doctor Arturo Aguilar, quien es pues, gerente técnico, ha fungido como especialista en aves en importantes empresas, trabajó también en granjas de producción avícola y bueno, pues tiene muchos años de experiencia y sobre todo una experiencia enfocada en aves de combate, ¿verdad? En trabajo en campo y en asesoría directa, ¿verdad? Con diferentes especies, pero en esta ocasión pues le pedimos que nos pudiera apoyar y platicar sobre el tema de la pelecha, ¿verdad? O la época de muda, que es muy importante entender cuáles son las funciones fisiológicas del animal en esa época, cómo podemos ayudarlo y cómo pues nuestro producto puede funcionar, ¿verdad? Para apoyar a los gallos en esa etapa. Entonces, bien, te dejamos el micrófono, Arturo, por favor. ¿Nos ayudas a arrancar la presentación? Correcto, gracias Gerardo, buenas tardes a todos. Bueno, hoy nos toca tratar un poco el tema de la alimentación del gallo en esta época que es de las más críticas a nivel general y es de alguna manera una parte de la prioridad que tiene en la vida del gallo. Normalmente cuando empiezan los calores, cambio de temperaturas, exceso de humedades o periodo de lluvias, es cuando empieza a haber de manera eh, cíclica el cambio de pluma, que ya sea llamada pelecha, muda, cambio de pluma. Y es la parte que de repente nos toca a nosotros participar con productos y servicios de buena calidad, con un enfoque muy exclusivo para ese tipo de situaciones y que nos den de alguna manera la probabilidad y posibilidad de darle un mayor beneficio al animal para una recuperación más corta, ¿no? Que hoy estaremos tratando algo de eso, porque debido a la etapa, curiosamente, normalmente los comportamientos de la Tierra nos permiten que las temporadas empiecen más temprano en el sureste hasta llegar al norte, ¿no? Y algo que a veces la gente le brinca es el gallo nacional contra el gallo americano, es que normalmente el gallo americano siempre empluma más tardío, obviamente por esa situación. Y es que exige de alguna manera ciertas condiciones para que esto se lleve a cabo. Normalmente en el caso de la muda se pueden generar de dos formas. Una que es la natural, es la ciclicidad del tiempo, la humedad y la intensidad de luz, que eso de alguna manera provoca en el ave que se desarrollen, crezcan o se produzcan más hormonas de tipo femenino, técnicamente los estrógenos en los machos, lo cual lo conlleva a ese cambio de pluma cíclico y de manera total, ¿no? Porque las aves de alguna u otra manera cambian cierto tipo de plumas en el recurso del año sin ser grado a grabar con las plumas largas, que es de mayor impacto. Y también podemos generar un sistema más agresivo que le llamamos muda o pelecha forzada. Aquí sí interviene mucho la mano del hombre para poder llevarla a cabo y que podamos aterrizar de alguna manera este tipo de ejercicios para de alguna manera generar esa condición de que provoquemos la caída de la pluma en el ave. Normalmente este tipo de mudas forzadas es más común llevarlas en aves de producción, principalmente de gallinas, que en los mismos gallos de pelea. Aún sí se puede trabajar con ciertas condiciones diferentes porque los machos, a diferencia de las hembras, pues son más delicaditos, ¿no? Son más sensibles y sí llega a haber de repente situaciones más delicadas o más complicadas para el manejo de una muda forzada, pero podemos llevarlas sin llegar a un extremo y con un resultado bastante bueno, bastante eficiente en un momento dado, ¿sí? Normalmente, por naturaleza, las aves silvestres, o en este caso, pues, las gallinas, por su naturaleza, tienden a estar esa parte del área silvestre. Y normalmente mucha gente dice, ¿por qué en estas fechas o por qué se da? Lo que les comentaba hace rato, la ciclicidad del clima, las condiciones, la intensidad de los iluminación o de los luxes en la luz incrementan esa desviación en la producción hormonal
provocando que las aves, en este caso los machos, produzcan más hormona de tipo femenino. Técnicamente estamos hablando de estrógenos para que se empiece a generar esa madurez de la pluma que tiende a llevarlas a las caídas, ¿no? De un secado o cambios drásticos de pluma para empezarlo a cambiar. Como les comentaba también, en el caso de las pelechas o mudas forzadas, normalmente podemos hacer demasiados movimientos: retiro de agua, retiro de luz, retiro de alimento, cambio de dieta, restricción de alimentación, tanto en volumen como en perfil nutricional, que todo eso al final del día lo que vamos a hacer es provocar un autoconsumo del animal, donde se transforma esa grasa depositada parte de la masa muscular. En el autoconsumo, baja de peso, se estrese, hay una retracción en el cuerpo, en sus aparatos reproductores, y más cuando hablamos de aves femeninas o gallinas, que nos llevan a este tipo de situación, ¿no? Hay algo importante que yo normalmente les sugiero a la gente, es que cuando lleguen a hacer una muda forzada, nunca retiren el 100% del alimento, porque hay un impacto muy importante en la movilidad o en la parte peristáltica del intestino, que si dejamos de darle un lapso importante de días, podemos traer una parálisis y echar a volar el intestino. Es bastante complicado, ¿no? Impactando en muchas cosas, desde la flora intestinal, la motilidad, procesos fisiológicos internos, estreñimientos, diarrea, dependiendo del tipo de dietas, en fin. Y obviamente, pues un cuadro de hidratación importante que podemos estar generando por una mala condición o suministro, tanto en volumen como calidad de agua también, ¿sí? Las consecuencias de llegar a una eh, proceso o periodo de pelecha, normalmente pues, los animales presentan cosas importantes como caídas de plumas, principalmente las más comunes, las más frecuentes y que para nosotros tomamos como referencia, son aquellas plumas secundarias y terciarias que se presentan en el ala, o las guías o colas que decimos, ¿no? Que son las de mayor tamaño, la mayor suministro de nutrientes también, para poderlo mantener de manera importante. Hay un cambio muy relevante en la actitud del animal, donde empieza a haber molestias, dolor, inflamación, y también llega a haber fiebre en un momento determinado, como baja de peso, poca actitud del animal en su comportamiento del día a día, y todo esto va reflejando la condición de un proceso de pelecha, ¿no? Siempre es importante que nosotros tengamos la habilidad y la capacidad de poder medir eh, qué nivel de caída o nivel de pelecha estamos llevando, para poder establecer las estrategias o las reglas dentro de los manejos, para poder hacer que el animal no sufra tanto, que realmente no es una condición que tendría que estar pasando el animal, y que podamos hacer también dentro de esa estructura de estrategias las aportaciones, ya sea de los alimentos importantes diseñados para la pluma, como el caso de nosotros que usamos el más plumaje, o alguna condición suplementaria que vayamos tratando de hacer en los animales para poder hacer la corrección medianamente posible. Y siempre es bien importante que tengamos un avance significativo, porque si nosotros empezamos a hacer suministros tempranos, pues lo que provocamos con ese tipo de dietas o con esos suministros es hacer una retención, retrasar la pelecha, y entonces a veces cuando la gente requiere los animales para venta, para exposición o para juego, pues los animales no llevan la presentación correcta en calidad o condición de pluma, ¿sí? Tradicionalmente, cuando nosotros empezamos a ver las caídas de plumas y empezamos a ver que las plumas empiezan a salir, empezamos a ver los diferentes cambios de estructura de la misma pluma, pero también se enlazan con la condición de la pluma vieja, ¿no? Pluma normalmente dañada, rota, reseca, poco flexible,
De hecho, en la parte baja, en los famosos popotes que le llamamos, que son los cañones, empieza a haber una abertura entre la parte del cuerpo y la pluma, donde se empiezan a poner de forma transparente, donde nos confirma de alguna manera el avance de la próxima caída de la pluma, y a veces generamos algunos ejercicios ligeros en ello donde hacemos tensión de jalón en las plumas para ver la resistencia y ver la probabilidad de la condición la caída o cambio de pluma para tomar la decisión también, ¿no? Existen y hacemos de alguna manera una cantidad importante de errores en la pelecha. Muchas veces el criterio es que como están en la pelecha no se necesitan hacer muchas cosas en los animales, pero la verdad es que provocamos una pelecha, un cambio de pluma tardío o lento, porque empezamos a hacer manejos incorrectos, como es el retiro de alimento balanceado, que es lo principal. A veces podemos generarlo para acelerar el cambio de pluma, pero no alargar este tipo de prácticas porque eh, los periodos o los tiempos en los que hacen los cambios de pluma totales pueden alcanzar hasta 150 días, cuando la realidad es que no debería ser tan largo, ¿no? Eh, Bajamos muchas veces las guardias un poquito ahí del el manejo del animal, ya no lo ocupamos, lo dejamos ahí en teoría descansando, pero pues tampoco cuidamos las áreas, condiciones, limpiezas, sanitización, programas de sanidad del animal. Entonces sí, bien interesante. Y restringimos alimentación, ya sea por volumen o por calidad. A veces cambiamos un alimento balanceado por granos, a veces bajamos el volumen de alimento. eh, Generamos muchas dietas calientes, basadas en dietas de puros granos. No suplementamos y a veces hasta el agua restringimos. Y todo eso generan errores muy relevantes, porque en la época de mudas, cuando el animal, nutricionalmente hablando, requiere de un mayor volumen o calidad de la nutrición. Y dentro de un proceso natural, a veces por cuestiones de costos, de estrategia, de ideología o de manejo general, caemos en este tipo de fallas o de errores que son graves, de una forma representativa. Nosotros, dentro de un proceso de adaptación, casi siempre decimos, bueno, o yo sugiero en este caso es: genera un proceso preventivo antes de la pelecha. Normalmente sabemos que las pelechas entran en las épocas de lluvias, y una de las recomendaciones es desparasítame, un tratamiento para coccidia en secas, otro en lluvias, cuando exista una mayor cantidad de humedad, y si es posible, suplementa un poquito de vitaminas o algo que nos ayude a reducir el riesgo de los animales en estados de enfermedad o de estrés, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer esos cambios, vemos algunas situaciones de mejora, y no necesariamente hablamos de gastos en general, pero sí de alguna estrategia que podamos hacer una pequeña inversión con unos resultados muy importantes, ¿sí? Nuestras plumas van cambiando, van creciendo, y cada pluma, de acuerdo a su tamaño, pues tiene un nombre y apellido de repente, ¿no? Y la misma pluma en sí tiene una relación de estructura que lo vamos llamando, lo vamos mencionando, y en el caso de poder entender un poquito casi siempre, cuando nosotros empezamos a ver que empieza a salir la pluma, que es el famoso cañón, que lo vemos lleno de sangre. Aquí viene importante toda esa parte nutricional, porque de repente decimos, que trae mucha sangre. Pues obviamente acuérdense que como suministro general interno, la sangre, la corriente sanguínea, es la que lleva los nutrientes a nivel general del cuerpo, y las plumas ahí pues no se quedan afuera, están dentro del paquete. Entonces, algo que es bien importante, que mientras más grande y más grueso el cañón, mayor velocidad de crecimiento debe tener la pluma y mayor calidad tendría que tener si mantenemos ese ritmo. De repente vemos plumas muy alargadas con los cañones, pero no alcanzan a reventar de manera correcta, tardan mucho en tiempo, o de repente empiezan a fracturarse o romperse o a dañarse de manera temprana. Entonces, si nosotros traemos un buen suministro nutricional con productos con más plumaje, con un alto nivel
de aminoácidos azufrados, de minerales, traza, que ayudan a esto, obviamente eso se va a reducir. Después de lo que viene siendo la estructura y el fundamento del crecimiento del cañón, pues salen las famosas barbas o barbillas, que son los hilos que van saliendo del centro y se van generando ciertas estructuras o crecimiento de estructuras que al final del día nos dan el desarrollo o estructura de la pluma que se presentan, ¿no? Las plumas tradicionales y algunas plumitas o plumones o semiplumas que son muy frecuentes en la parte del abdomen o sobre el término del lomo con la cola, que es donde vemos ese tipo de productos. Y ya lo demás, pues vemos las plumas desarrolladas en alas principalmente, lomos, y cola, y algunas que las famosas golillas, ¿no? Que le llamamos, que son algunos filamentos más delgados que le dan una vista importante al animal y que normalmente esa parte de las golillas tienen a ser las últimas de cambio o de desarrollo. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Normalmente cuando hablamos de una buena nutrición en el gallo, tenemos que entender que la alimentación está basada en la suplementación y estructura de las dietas con varios grupos nutricionales. Técnicamente hablamos de 5, los cuales tienen que estar adaptados a la etapa, al sexo, al desarrollo, a la temperatura y al manejo del ambiente para poder nutrir al gallo en términos generales. En este caso, de manera muy particular, pues si hablamos de una estructura para la pelecha, pues hablamos siempre en calidades, no cantidades, sino calidades de proteína basados en las estructuras o aportaciones de los aminoácidos, principalmente aminoácidos azufrados, porque hay mucha gente que le quiere subir la proteína, ¿no? Pero no necesariamente dentro del hecho de subir la proteína, subimos las aportaciones nutricionales correctas en los aminoácidos azufrados o algunos microminerales para que tengamos un buen desarrollo, buena estructura y velocidad de crecimiento de esto, ¿no? Dentro de las 5 fuentes o 5 grupos que normalmente hablamos para la estructura de la nutrición, pues hablamos de proteína, ¿no? La proteína como tal se deriva de aportaciones como son soya, canola, algunos gluten, fuentes de origen animal como es proteína de pescado o de carne y hueso. Son aquellas que nos van a ayudar por estructura y por ende no nada más a la formación de músculo, que es la parte primordial, sino a la renovación, cambio de estructura, recuperación o reparación de estos, ¿no? En el caso de las grasas, que pueden ser aceites vegetales como soya, canola, maíz, aceites o grasas, perdón, animales, nos dan bien importante una aportación de energía, la cual en esta condición específica de las aves requieren un mayor volumen de energía en el cambio o reposición de pluma y a veces no nos enfocamos en eso. Entonces, todo este tipo de dietas deben llevar una correlación, perdón, una correlación en el cambio de las aportaciones, ¿no? Así como los carbohidratos que son fuente de los granos, como maíz, sorgo, trigo, en fin, que nos ayudan por medio de los carbohidratos o de los almidones a aportar un nivel de energía importante. En el caso de las vitaminas es bien importante la aportación de vitaminas. Técnicamente hablamos de vitamina A, vitamina E, vitamina D de dedo, en la aportación y transformación para poder nutrir de manera correcta las plumas. Obviamente participan las otras vitaminas, pero las de mayor impacto en esta temporada son esas, así como algunos minerales, como son magnesio, manganesio, yodo, hierro, que son muy, muy importantes y que aunque vayan en pequeñas presentaciones, en la dieta son de vital importancia ese equilibrio que deben de llevar para provocar que nuestros animales, tanto en la parte de producción de la pluma como la parte del sistema inmunológico y salud, sean reflejados, ¿no? en el animal.
Por eso le decía que el animal no tiene que sufrir tanto en un aspecto general, como a veces los vemos, ¿no? Que coges al animal, lo tomas en las manos y el animal se encoge, se apachurra, les molesta, les duele, lo sientes demasiado caliente de repente, cuando no tiene que ser ese tipo de casos. Eh, Cuando hablamos de dietas y aportaciones, casi siempre hablamos de nutrientes esenciales, qué es lo que llevan, qué es lo que aportan y por qué tendrían que hacerlos. Las plumas como tal, pues son parte o estructura de proteínas principalmente. Entonces, tiene que estar establecida dentro de nuestra dieta una mayor aportación de ese tipo de nutrientes que forman ese tipo de dietas. Por ejemplo, en el caso de las proteínas, siempre hablamos de estructuras o enlaces de aminoácidos. Y estos, a su vez, pues son calidades o cantidades de proteína que nos van a ofrecer ciertas condiciones. No es lo mismo un perfil de aminoácidos o una calidad de proteína o cantidad de proteína para un pollo chiquito que para un animal que esté emplumando. Primero, porque comen diferente. Y segundo, porque cada condición, cada etapa o cada temporada de la cual esté participando el animal, pues serán sus necesidades muy específicas y es donde tenemos que nosotros buscar esa aportación nutricional. ¿Por qué también tenemos que buscar esto? Porque al final del día, este, nuestras aportaciones dentro de las dietas tienen que considerarse ya que no todos esos nutrientes que necesitamos entran de manera natural. Hay muchos ingredientes que se aportan de manera adicional a la dieta para poder asegurar que la dieta cubre el requerimiento específico de lo que necesitamos. Y en este caso, si hablamos de la pelecha, pues tenemos que asegurar de que las dietas tengan ese nivel o ese excedente de una dieta normal de aminoácidos azufrados como son metionina, treonina, triptófano, para mejorar ese tipo de situaciones, ¿no? Y ahí es donde entra la mano santa del nutriólogo y también tiene el nutriólogo la habilidad normalmente de aportarnos una mayor idea de dónde podemos estar participando de mejor manera en poder cubrir ese requerimiento, esa necesidad del ave de manera oportuna y correcta. Si nosotros hiciéramos bien de manera correcta esto, nosotros tendríamos emplumes entre 100 y máximo 120 días y no 150 días o más, ¿no? Que normalmente muchas gentes se lo lleva de esa forma. De hecho, hemos logrado en alguna forma también trabajar para lograr un poquito un emplume más temprano, ¿no? 90 días a 100 días. Y eso es bien importante porque obviamente te quitas muchos conflictos y todo, sobre todo aquellas personas que se dedican a comercializar o a vender aves o a jugar, eso es muy relevante para ellos, ¿no? Tenemos la habilidad de poder hacer que la pluma se mantenga más o que la pluma pueda tener una reproducción más rápida con una buena alimentación, un buen desarrollo y sobre todo una buena sanidad. Sí. Entonces, estos aminoácidos nos van a fortalecer la pluma, nos van a dar un crecimiento óptimo, adecuado, y vamos a tratar de al final del día también de recuperar o que no se nos baje la masa muscular, que es muy frecuente cuando damos dietas pobres, y entonces nuestro sistema inmunológico se va a estresar menos, va a estar mejor, y eso nos va a llevar a que tengamos menos preocupaciones en el nivel de campo por enfermedades. Y esto es frecuente, ¿no? Y sobre todo pues, se junta la nutrición, el estado de tiempo, el descuido de alguna manera o la baja atención más que el descuido en los animales que tiene a uno normalmente a ver muchos casos clínicos en esa temporada, ¿sí? Hay otros minerales muy importantes que casi nunca se mencionan y casi nunca se dicen, afuera del calcio, que todo el mundo habla del calcio, el calcio, el calcio. Y hay otros igual, no tan mencionados, pero igual de importantes y más en esta época, ¿no? De pelecha. Nuevamente, cuando hablamos de calcio y fósforo, pues decimos que nos ayudan para la estructura de los huesos, nos ayudan en la pluma, nos ayudan para que se lleve a cabo la transición de la proteína y se genere la formación de la queratina, que es la parte de la pluma.
Y estos minerales obviamente tienen que ir en la dieta, tal vez no con la nivel de exigencia que a veces queremos o queremos, como los otros microminerales que de repente no son tan mencionados, ¿no? Como el zinc, el yodo, el selenio, el hierro y el manganeso. Entonces, todo este tipo de minerales que son microminerales, decimos porque la participación es muy pequeña, afuera de que poder ayudarnos a hacer una aportación correcta para el desarrollo y calidad de pluma, también tienen otros aspectos internos. Como en el caso del zinc, por ejemplo, eh, nos ayuda mucho en la parte de crecimiento, muy importante en la reproducción y también en la parte inmunológica. Esto nos va a ayudar a que se reduzcan problemas importantes de enfermedades y que al final del día el animal en su etapa de reproducción esté trabajando de manera correcta, ¿no? El, el, el yodo también, ese casi no se escucha, pero o casi no se menciona fuera de que podamos usarlo como un expectorante, como un desinfectante. En las dietas también se aplican en cierta medida para que nos ayude a mejorar la calidad de la pluma, ya que la ausencia del yodo también genera un problema importante. El selenio, pues tiene un impacto muy interesante, ¿no? Es un antioxidante, es un coadyuvante para el sistema inmunológico. Entonces, el reducir riesgo de enfermedades y de condiciones nos va a reducir el riesgo de que la pluma, la calidad de la pluma, no crezca de manera correcta, tengamos problemas de plumas chuecas, rascadas, eh, que genere cierta incomodidad al animal también, para que éstas no salgan, ¿no? El hierro, pues muchas veces lo usamos y creemos que solamente sirve para incrementar los glóbulos rojos, que obviamente es importante, pero juega un papel muy importante para la formación o producción de hemoglobina, que es la que nos ayuda a oxigenar y a llevar los nutrientes a nivel celular. Y esto, acuérdense que el mismo torrente sanguíneo, como un arroyo, va llevando los nutrientes y va alimentando las partes importantes, que en este caso, pues, por la temporalidad, hablamos de los músculos y hablamos también de la pluma. El manganeso y el magnesio, hay una relación muy importante entre ellos, ya que aparte de ayudarnos en la aportación de estructuras de la formación del hueso y el cartílago, también nos ayuda mucho en el metabolismo de las proteínas y las grasas. Perdón. Y en el caso de las proteínas, como les comentaba hace rato, pues obviamente eso es parte de la aportación principal por la estructura de los aminoácidos que generan las proteínas para la formación de una buena pluma. Eh, Hay que siempre saber leer y una de las prácticas que decimos, bueno, es que tengo una buena pluma, tengo una mala pluma, siempre hay que leer las plumas. Yo a veces le digo a la gente, si cuando traes una deficiencia, la pluma te dice, cuando traes un problema respiratorio, la pluma te dice, obviamente si traes un problema parasitario externo, la pluma te dice, porque las presentaciones de ellas cambian un poquito y te van diciendo de alguna manera, hasta cierto punto, si estamos bien o estamos de manera incorrecta trabajando en el animal o en la nutrición, dependiendo sea el caso. Si consideramos nosotros que si, o dentro de una estructura, climatológicamente hablando, en todas las áreas es muy diferente. Ahorita yo puedo pensar en el norte que pues está haciendo demasiado calor, lugares húmedos y complicados, mientras acá en el centro, con todo lo que ha llovido, pues en la noche están frescos, en la madrugada están frías y en el día los soles están intensos cuando no llueve. Entonces, ese cambio de climatología nos va a generar un nivel de estrés importante en los animales que nos pueden llevar a que el animal decaiga por cuestiones de salud. Entonces, evitar ese tipo de condiciones, corrientes de aire, ya sea demasiado frías o demasiado calientes, así como el aprovechamiento de que las campañas que tenemos que generar nosotros en las galleras, en la calle de pluma, en la recolección, quema, limpieza, desinfección,
reparación, de instalación y todo esto, nos va a ayudar al control importante de la salida de la nueva pluma, como también algo que, aunque la gente lo cuida mucho, de repente suele pasar que se suelten los animales, que no separemos los animales a tiempo o que las instalaciones estructuralmente no sean correctas para que los animales se estén lastimando y esto genere de alguna manera un mayor daño, un mayor estrés, eh, una calidad de pluma nueva dañada o hay momentos que pueden llegarse a cegar los cañones o dañarse, que se hagan plumas chuecas o que simplemente no salgan, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado con eso para evitar riesgos mayores sin necesidad. Cuando hablamos de todo esto y hablamos de raciones, normalmente una ración, una dieta, la, por volumen, casi todo el mundo trabaja un volumen y yo siento que no es lo correcto, pero bueno, puede ser correcto cuando dominamos de manera correcta el tipo de dieta que trabajamos, porque no es lo mismo dar una dieta de baja densidad o baja calidad nutricional o aportación nutricional que una de alta, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una dieta, normalmente una dieta está estructurada por los 5 principales grupos que hablábamos, más agua. Y una dieta tiene 2 funciones. Una es la de mantener, y mantener me refiero a tener un animal en buenas condiciones eh, físicas, musculares, de salud, de plumaje, en este caso del gallo que tiene un relieve importante dentro de todo lo que se mantiene, pero también cuando entramos en reproducción, cuando entramos en cuida o cuando entramos en este caso como la pelecha, hay un área de producción muy relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos ese extra para que la dieta cubra los requerimientos. No todas las dietas cubren los requerimientos. No podemos hacer una dieta de mantenimiento como gallo regio específicamente, como lo que viene siendo el más plumaje para un área de o una etapa de empluma, ¿no? Sí es diferente. ¿Podemos usar el gallo regio? Claro que lo podemos usar. ¿Nos va a llevar más tiempo? Claro que nos va a llevar más tiempo. ¿Tenemos que darle más alimento? Claro que nos va a llevar más tiempo. Pero por su estructura seguramente vamos a tener también más grasa y no necesariamente más músculo. Y eso no genera que el costo-beneficio sea el correcto. Entonces, cuando hablamos de dietas con más plumaje, donde su densidad de dietas en base a los requerimientos que debemos de cubrir, entonces posiblemente tengamos una desviación importante en que tengamos que ofrecer una cantidad de alimento diferenciado con un mayor impacto benéfico para el ave, ¿no? Y para nuestros bolsillos al final del día. Normalmente, dependiendo de la densidad de la dieta, el animal puede estar comiendo en dieta de mantenimiento, hablamos de 3.5 al 4% promedio, pero en dietas que van un poquito más hacia una necesidad de producción, como en este caso la pluma o los animales en preparación, y a la densidad de la dieta podemos estar variando o teniendo variaciones importantes que pueden ir del 4, 5, 6%, dependiendo de la dieta, para mantener un mejor emplume y una buena condición del animal al día. Aquí bien importante, siempre es complicado de repente cuando tienes pocos animales lo puedes hacer, cuando tienes muchos animales es complicado hacerlos, aunque el animal se adapta, el poder ofrecer el alimento en diferentes raciones, la cantidad del día, es decir, si hay que darle 80 gramos o 90 gramos, partirlo a mitad de la mañana, a mitad de la tarde, eso nos va a ayudar a reducir condiciones muy importantes a nivel del tracto digestivo, reduciendo problemas de diferenciación en la carga microbiológica del intestino, mejorando digestibilidad, eh, evitando lesiones en paredes intestinales por dietas prolongadas, en fin, y que de alguna otra manera, pues obviamente todo esto nos va a dar un impacto en la integridad intestinal y aprovechamiento de los nutrientes, como también en salud, ¿no? Es bien importante que tengamos en cuenta qué es lo que tenemos que ofrecer y cómo lo tenemos que ofrecer para obtener mejor resultado de la inversión que estamos haciendo en los animales. Entonces,
recomendaciones aparte de poder pensar en alimentar al gallo de manera adecuada, cuando hablamos alimentar del gallo de manera adecuada, es decir, ofrecer un alimento de manera correcta, equilibrada, balanceada y en volumen al animal de acuerdo al comportamiento, clima y salud. ¿Sí? Eso es importantísimo. También es muy importante tener el suministro correcto del volumen de agua. Hay una relación, a veces no muy escrita, pero que muy funcional, donde por cada parte de alimento el animal tiene que tomar de 2 a 2,5 en ciertas proporcionalidades de temperaturas. Normalmente, cuando las temperaturas medioambientales sobrepasan los 35, 36 grados, puede llegar a subir de manera muy importante. Un ejemplo es que si yo le doy 100 gramos a un gallo, yo esperaría que ese gallo en condiciones con temperaturas menores a 32 grados estén consumiéndose más o menos alrededor de 200 a 250 mililitros de agua. Pero si ya tengo temperaturas arriba de 36, como puede ser pues, todo el norte, técnicamente estamos hablando que yo esperaría consumos de 300 hasta 400 mililitros de agua, de acuerdo a la temperatura, obviamente, y el tipo de dieta que estemos ofreciendo. Eh, Reducir de alguna manera este tipo de situaciones nos va a mejorar la hidratación, el flujo del bolo alimenticio en el tracto digestivo, la digestibilidad de los productos van a ser mejor, la flora intestinal obviamente va a ser mucho mejor y entonces vamos a tener menor riesgo de ese tipo. También poder hacer algunos acondicionamientos o suministros a los animales de acuerdo a la parte climatológica también es muy importante. Electrolitos, usar un buffer como es el bicarbonato en agua. De alguna manera podemos ayudar un poco a la integridad intestinal usando probióticos, fitobióticos o ácidos orgánicos, como el vinagre, por ejemplo, que es el ácido orgánico más común, más fácil de conseguir. También nos va a ayudar muchísimo a poder reducir ese tipo de estrés, riesgos y mejorar la calidad del tracto digestivo. Eso es bien importante y es muy recomendable de alguna forma u otra hacer ese tipo de trabajos. Otra de las cosas es que siempre cuidemos la parte microbiológica del lugar, porque normalmente el gallo dura mucho tiempo en un espacio, se limpia poco el espacio, la parte de presencia de algunos bichos como ascoccidia, por ejemplo, tienden a presionar mucho y a crecer, entonces hacer tratamientos oportunos antes y de las lluvias, durante las lluvias y posteriores a las lluvias, tienen un reflejo favorable cuando hacemos algunas actividades, ¿no? Usar algunos coccidiostatos o coccidicidas, dependiendo de si es el caso, es bien importante. Y para eso, pues, hay productos muy relevantes como los que traen los productos en general de Agromás, como son los fitobióticos y algunos extractos herbales que son coccidiostato de tipo natural a base de hierbas, eh, que ayudan mucho. Obviamente no hay productos que sean mágicos, pero sí ayudan en demasía para reducir ese tipo de riesgos, pero en momentos de condición siempre hay que ayudar un poquito con algún tratamiento que nos pueda conllevar a reducir ese tipo de situaciones, ¿no? La otra es que también pueden hacer algunas aportaciones con algunos suplementos a base de vitaminas, ADE, selenio, también hay algunos productos comerciales que traen aminoácidos azufrados que pueden funcionar bastante bien, ¿no? Eh, Creo que en general, si nosotros hacemos un buen suministro, y hay que considerar, hay muchos productos en el mercado que tenemos que evaluar de manera correcta. En el caso de Agromás como compañía, ha pensado mucho en la aportación de productos de alto valor, con alta tecnología o alto nivel de tecnología presente en las dietas. Y, por ejemplo, en el caso de los productos para la temporada, como el más plumaje, es un producto muy noble, de alta digestibilidad. Hay que saberlo manejar.
no podemos manejarlos de la misma forma que productos como son granos. Sabemos que las aves son selectivas, entonces hay algunos colores que nos pueden hacer el reflejo del consumo y la aportación en este caso de dietas como más plumaje, donde los niveles de esos microminerales que hablaba, los niveles de aminoácidos azufrados y los niveles de alta tecnología incluidas como son probióticos, que son fitobióticos, y en específico o en especial, en el caso muy, muy claro del más plumaje, donde aparte se agrega carnitina como fuente de energía, creo que es relevante considerarlo para poderlos impulsar al animal, ¿no? De manera más clara, que el animal sufra menos, una recuperación más pronta y sobre todo la calidad del plumaje nos tiene que ayudar mucho porque debe ser más fuerte, más flexible, más resistente y persistente. Entonces, eso es algo que normalmente buscamos o hacemos en la aplicación de ese tipo de dieta, ¿verdad? Entonces, creo que ahorita por lo pronto y bajo este tenor, creo que es todo. No sé si tengan ustedes algún comentario, duda, inquietud, en lo cual, antes que nada, pues le doy las gracias por su participación, por prestarnos este tiempo y por aportar algo con ustedes. De acuerdo, Arturo, muchas gracias. Muy interesante la presentación y toda la información técnica vertida, ¿verdad? Sobre todo este tema de pues de poder revisar, ¿verdad? La información del más plumaje, donde pues nosotros, pues ya lo platicaste aquí sobre la presentación. Tenemos oportunidad de trabajar, ¿verdad? Con este producto en las distribuciones Agromás. Entonces lo tenemos disponible y ahorita que está la temporada, está disponible el producto en la planta para los distribuidores y está disponible también en las distribuciones, ¿verdad? Para que lo puedan solicitar, lo puedan adquirir. Y bueno, interesante con este alimento es, pues como bien lo comentaste, ¿verdad? El perfil que tiene una coloración de diferentes pellets, donde pues algunos aportan nutrientes, sobre todo que van a ayudar a mejorar, ¿verdad? El crecimiento muscular, sobre todo a desarrollar esa pluma por medio de la queratina. Tiene los aminoácidos, como lo mencionaste, aminoácidos azufrados, que son esenciales, ¿verdad? Para la formación correcta y rápida de esa pluma. Tiene también metionina y taurina, ¿verdad? En su composición, que son pues, compuestos, ¿verdad? De la proteína, de los aminoácidos necesarios para el buen desarrollo de esa etapa. Y también, bueno, un pellet negro que entre otras cosas contiene vitaminas y minerales, que también lo estuviste mencionando, ¿verdad? Selenio, vitamina E, que nos van a ayudar a mejorar pues el emplume mucho más eficiente, rápido. Este es un producto que tiene 19% de proteína, pero como bien lo mencionaste, no nada más es el porcentaje, sino ese balance de aminoácidos correctos junto con los aminoácidos azufrados, los que nos va a ayudar a que este animal pues pueda tener más alas mucho más rápidos, ¿verdad? Entonces, lo tenemos en presentación de 25 y 5 kilos. Y bueno, pues con esa tecnología que también te agradecemos que hayas validado y comentado con la tecnología nutricional Agromás, que ha sido desarrollada pues por el grupo de nutriólogos y los asesores que han participado, ¿verdad? Como tú en el desarrollo de este producto. Podamos estar en comunicación y como lo dije, poder ayudar pues en lo posible, ¿verdad? A los galleros y a los gallos a desarrollarse mejor. Un abrazo, que tengan muy buena tarde a todos. Hasta luego.